Hola familia Tricrosses, ¿cómo están? Los amamos, bienvenidos, a este devocional de Semana Santa. Es una bendición, hemos estado muy contentos viendo cada uno de los devocionales. Primero Angélica, que nos trajo la limpieza del templo. Segundo, yo hablé acerca de la higuera. Tercero, Moisés nos trajo la Semana Santa. El día de hoy nos trae Roberto esta escena en el monte en el jardín Getsemaní. Así que los invito a hacer dos cosas. Primero, que hagan un chat, platiquen con sus hermanos, salúdenlos. Y segundo, los invito a que compartan estos devocionales, trescruces.org, pónganlos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Manden mensajes de texto para que la gente se conecte a las 7 de la noche. Hoy es nuestro penúltimo. Mañana tenemos uno un poquito más largo. Van a ser las 7 palabras de Cristo sobre la cruz, y vamos a tener bastantes hermanos hablando de estos temas de las palabras de Cristo sobre la cruz. Pero es una bendición tenerlos a todos. Así que los dejo sin más ni más con Roberto. A ver, Roberto, bendiciones. ¿Qué nos tienes para el día de hoy? Hermanos, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias a esta hora por la vida y la salud que nos has guardado, porque has sido bueno con nosotros, Padre Santo, y no nos falta nada. Te damos gracias porque nos has hablado a través de tu palabra, y tú siempre eres bueno con nosotros. Espero que este estudio les pueda agradar a los hermanos, sea de bendición, y así como lo fue para mi vida, que sea también para quien tú tengas a bien que lo tomen. Te pido que tomes control de lo que yo vaya a decir, que sea para tu honra y tu gloria, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. La lectura de ahora que nos toca es en Lucas 22, del 39 al 45. Estuve leyendo este pasaje y me gustó mucho porque es la oración que el Señor hizo en el huerto del Getsemaní, y me encantó el hecho de cómo pasó por ciertas situaciones como humano, y lo que yo pude aprender de esto espero que sea de bendición para algunos de ustedes, y que les sirva, que puedan meditar en ello y les guste. Voy a leer la porción y después explico un poquito acerca de qué fue lo que el Señor me dio a mi vida. Está en Lucas 22, del 39 al 45, y dice así: Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Hay algo que a mí me llama mucho la atención. Jesús solía juntarse en el monte de los olivos, en el huerto de Getsemaní, para orar.
Ese era como que su lugar favorito de él. Frecuentemente él iba ahí con los discípulos a solas y siempre estaba orando. Esto nos habla de que él siempre tenía comunión con el Padre, lo cual es bien importante. Y eso me llamó la atención. El huerto de Getsemaní da como que de frente hacia una parte, hacia lo que es Jerusalén. Entonces me gustó mucho ese dato, me llamó la atención. Pero a continuación dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos, distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Aquí hay algunas cosas que yo tomé como nota acerca de este evento específico. Obviamente sabemos que es la última oración que Jesús hizo antes de ser crucificado, y el estrés que él tenía era grande, la preocupación. Entonces tomé unas notas acerca de ello. Cuando le dice a sus discípulos que oraran para que no entraran en tentación, entre ellos estaba Pedro, que era el más cercano a él. Pedro ya había sido avisado de alguna manera que él iba a ser el que le iba a negar 3 veces posterior a que lo arrestaran. Y él les dijo que oraran para que no entraran en tentación, mas sin embargo la reacción de ellos no fue así, porque al final del versículo, del versículo 45 de hecho, dice que ellos se durmieron y les venció el sueño. ¿De qué me habla esto? Me habla de que a veces nosotros dejamos que la carne entre y el pecado se conciba, es decir, no solamente hay cosas que nos afectan en nuestra vida externa, sino la oración en específico es algo que debemos de cuidar, porque cuando tenemos comunión con el Señor, no permitimos que otras cosas entren y nos afecten en nuestra vida o nos afecten en nuestro testimonio. Obviamente, en este caso específico de ellos, se dejaron a la carne, vencieron el hecho de que tenían sueño y obviamente estaban exhaustos. Quizá ya tenían mucho tiempo hablando con el Señor, quizá tenían días de tal vez no dormir muy poco. El hecho es que cuando Él les dice que velen para que no entren en tentación, ellos dan lugar a la carne y se duermen. A veces nosotros también damos lugar a la carne y dormimos nuestro espíritu, decaemos en nuestra relación con Dios, pecamos contra nuestro Señor en un montón de aspectos, no solamente falta de oración, pero a veces, pues, no sé, tal vez vemos a una persona de una manera que no deberíamos, peleamos con nuestra esposa, maltratamos a nuestros hijos, renegamos por nuestro trabajo, renegamos por nuestra situación. Entonces, todo ese tipo de cosas que entran en nuestra vida no permite que podamos tener una relación con el Señor estrecha, donde la oración sea lo que nos fortalezca y lo que de alguna manera nos una a Él, al punto de no dejar entrar ese tipo de situaciones en nuestra vida, que es humano, porque para los discípulos, después de estar tantísimos años con el Señor, día y noche, y escucharlo y verlo hacer milagros, aún así se dejaron vencer, pero ellos se perdieron de algo bien importante, porque la palabra de Dios dice en los versículos anteriores que un ángel descendió del cielo para darle consuelo a Jesús. Ellos se perdieron de esa bendición, de la bendición de ver a un ángel, pero la bendición más grande que ellos se perdieron fue el apoyo que no le dieron a Jesús. La distancia de un tiro de piedra era una distancia suficiente para tener cierta privacidad, pero al mismo tiempo que ellos pudieran escuchar el clamor del Señor. Si regresamos un poquito a la lección, dice, y Él se apartó a ellos a distancia como de un tiro de piedra para orar de rodillas. En la posición a veces nosotros no la consideramos, el cómo oramos. Hay o habemos, porque no estoy exento obviamente, cristianos que oramos hasta acostados. Oramos con una actitud o con una postura que no es la correcta. Yo creo que lo correcto delante de Dios es darle su lugar, todo es para su honra, su gloria, es por Él y para Él, y debemos de postrarnos, debemos de ponernos de rodillas, porque no estamos ante el presidente, no estamos
ante un político, no estamos ante cualquier otra persona, estamos ante la presencia de nuestro Señor. Y hay que arrodillarnos, y hay que tener un corazón humilde, un corazón sencillo delante de Dios, para que nuestra oración pueda llegar a Él, sobre todo un corazón sincero. Entonces aquí dice que Jesús, hincándose, oró. Ahora, también hay algo que me llama mucho la atención, cuando Él habla de la copa, la copa divina de la ira de Dios. Él decía, si puede que pase de mí esta copa. Es interesante cómo lo plantea, porque es cuando se contrapone su parte humana del Señor con la obediencia divina a su Padre. Y Él se lo repite en 2 ocasiones, que si puede que pase de Él esa copa. La razón es porque Él sabía que cuando Él tuviera que beber esa copa divina de la ira de Dios, de su Padre lo iba a dejar. Él iba a dar la espalda, porque obviamente Él iba a cargar con el pecado de todos nosotros, y Dios no puede estar en comunión con el pecado. En el momento en que Él toma de esa copa, Dios no está con Él. Su Padre lo deja, su Padre lo abandona. Y entonces Él sufre todo el dolor, Él sufre toda la ira, Él sufre todo el pecado que cargó por ustedes y por mí. Y eso me pone la piel chinita, porque si yo me imagino el sufrimiento del Señor en ese momento, yo estoy seguro, hermanos, que si a mí alguien me dice, Roberto, vamos a sacrificar a tu hija, por las culpas de alguien más, créanme que yo no lo dejo, no lo permito. Yo diría, no la vas a sacrificar, no te la voy a dar, no voy a dejar que mates a mi hija por otra persona que no tiene nada que ver conmigo, porque soy humano. Mas sin embargo, Jesús fue obediente, y fue obediente hasta la muerte de cruz, y tomó la copa de la ira, y tenía esa controversia en Él, en su parte humana, no querer, mas sin embargo querer ser obediente a su Padre. Después dice la Escritura que hay un ángel que le consuela, y me llama mucho la atención, porque como Él, siendo Dios, no tiene necesidad, pero de alguna manera permite que un ser inferior a Él en grado le consuele. Entonces cuando el ángel le consuela, le da fuerza de alguna manera para poder aguantar todo lo que venía, aguantar el arresto, aguantar la corona de espinas, aguantar los azotes, aguantar las bofetadas, los golpes, aguantar la muerte de cruz. Entonces es importante y es necesario dar gracias también por los ángeles, porque si nosotros en cierta forma estamos protegidos por el Señor, es porque Él manda ángeles a acampar alrededor de los que le tememos. Todo aquel que es nacido de nuevo, todo aquel que se ha reconciliado con el Señor toma cuidado de él, toma cuidado de las cosas y de las necesidades de cada uno de nosotros, de manera que Él manda a sus ángeles a acampar a nuestro alrededor y a protegernos de tal vez un accidente, un robo, una violación, qué sé yo, tantas cosas y tantos peligros que a veces no nos damos cuenta, no somos conscientes, y nos pasa como que de noche, como que no es importante, mas sin embargo lo es, porque si son seres que el Señor ha creado para nuestro servicio de alguna manera, siendo hijos de Él, es excelente. Y en este caso Jesús necesita del consuelo, y Dios su Padre le manda un ángel a consolarlo. También dice en la Escritura que mientras Él oraba, él derramaba gotas de sangre, y estaba buscando un poquito acerca de ello, a ver cómo era ese proceso, qué es lo que pasó en ese momento con Jesús. Eso se llama, les voy a decir, hermanos, por aquí lo tengo anotado, se llama hematidrosis. Esto pasa, es una condición física. Lo que pasa es que los vasos sanguíneos se rompen, el poro del poro de la piel, en este caso de la cara, se expande y permite el paso de sangre en lugar de agua como sudor. Esto es importante porque esto solamente se da cuando hay una extrema angustia en la persona. Cuando una persona entra en shock y no sabe qué hacer y está angustiado, y de hecho ahí lo dice, estaba agonizando. Agonizar es sentir la muerte, sentir la presencia
de algo que te viene que no puedes controlar, que no puedes parar y que tampoco sabes qué hacer. Vuelvo otra vez y repito, la parte humana de Jesús estaba incluida ahí porque Él era humano, y como humano esa parte hizo que de alguna manera hubiera ese contraste, y el derramamiento de su sangre empezaba ya ahí, empezaba en su angustia, empezaba en su clamor, empezaba en su preocupación de lo que él sabía que le venía. Mas sin embargo, él fue obediente a su Padre, y eso me hace pensar cómo a veces nosotros no nos damos el tiempo para analizar ese tipo de cosas y pensar en qué estamos fallando delante de Dios, porque todos fallamos de algún modo todos los días, y a veces la mayor parte del tiempo, y es triste cuando lo ponemos en esa perspectiva, en el aspecto de que todo lo que Cristo sufrió, todo lo que pasó por nuestra causa. Es triste que nosotros sigamos viviendo vidas mediocres y vidas de apariencia, de cristianos de domingo, de personas que vamos a la iglesia y estamos bien, y en la semana nos convertimos en el diablo. En realidad es triste porque el Señor no pasó por todo este proceso, no tuvo todo este sufrimiento, y no merece una actitud de nosotros hacia Él de esta manera. Él merece la honra, merece la gloria, merece todo, porque Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y Él ha dado su vida por nosotros, y Él merece que nosotros seamos fieles a Él, que le alabemos, que le clamemos, y que seamos unos hijos de Él, de los cuales Él se agrade. Pero volviendo a la Escritura, cuando Él regresa, termina de orar y les dice a sus discípulos que pues obviamente se da cuenta que no estuvieron orando, que se quedaron dormidos. Él siente también tristeza al respecto, porque obviamente si Él los apartó para que fueran a orar con Él, Él esperaba un apoyo de parte de ellos. Él esperaba que ellos oraran con Él, aunque Él estuviera a distancia, pero la palabra de Dios dice que donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Él, Él está en medio, y obviamente Él sabía que si ellos le hubieran apoyado, su proceso hubiera sido más fácil, su proceso de asimilación de lo que le iba a pasar, porque el Padre le hubiera dado un conforte tal vez más grande de lo que le dio estando solo. Entonces es importante que nos unamos también en oración por las cosas que pasan, como en este momento la pandemia que está matando a tanta gente en tantos países, que nos unamos en oración para que podamos clamar al Señor, clamar y pedirle que Él se manifieste, pero que sobre todo Él pueda tomar control de la situación de las personas de una manera espiritual. Volviendo a la Escritura, como les dije anteriormente, los discípulos se dejaron llevar por la carne. Hermanos, no nos dejemos llevar por la carne. No permitamos que haya cosas que nos saquen de la relación con nuestro Señor, porque es importante, es bueno tener ese lazo unido con el Señor para nosotros poder estar fuertes y poder aguantar lo que venga en nuestra vida. A mí me encantó esta porción que me tocó a mí dar. Espero que para algunos de ustedes sea de bendición, que encuentren algo que el Señor les haya hablado a su vida. A mí me habló en muchos aspectos. Me hizo más consciente del sufrimiento de mi Padre, de mi Señor, y me hace saber y pensar que yo debo de ser fiel, que no hay nada que se escape de su mano, y que así como Jesucristo fue obediente a su Padre y tomó la copa divina de la ira, así uno tiene también que asumir la responsabilidad que uno tiene delante de Él, y ir a aquellos que no le conocen, sin importar qué pueda pasarnos, ir a aquellos y ayudar, tenderle la mano a la gente, ver las necesidades de los demás, principalmente de nuestros hermanos en Cristo, pero también del resto de la gente que está muriendo sin Cristo, que es también importante, porque así como alguien se tomó el tiempo para presentarnos el mensaje de salvación, nosotros tenemos la obligación, el deber y el privilegio de tomarnos el tiempo para poder hablar a alguien más del Señor. Les repito, me encantó la porción, se me hizo bien triste por un lado, pero hermosa por el otro. Triste, pues obviamente en el aspecto de lo que Jesucristo sufrió, de la oración que Él hizo, de cómo a Él le dolió en su corazón y en su parte humana el tener que pasar por un proceso que fue muy difícil,
pero hermosa a la vez, porque si no hubiera sido por eso, todos estaríamos perdidos, todos estaríamos sin esperanza alguna, y eso sería también muy muy triste, hermanos. Espero que les haya gustado. Si tienen algún comentario, me encantaría que me lo hicieran llegar. La porción que yo leí se encuentra en Lucas capítulo 22, fue del versículo 39 al 45. Que Dios les bendiga, que tengan muy bonita noche, y se los dejo en mente. Tomen en cuenta el sufrimiento del Señor por mí, por ustedes, por cada una de las personas que ustedes conocen, por sus amigos, por sus familiares. Tomen en cuenta esto, porque si no hubiese sido por Él, estaríamos totalmente perdidos. Que el Señor les bendiga.